Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, espero que todo ande de maravilla por sus casas, espero que se estén cuidando, espero que estén siguiendo todas las recomendaciones de todo el mundo, que estén cuidando a sus papás, a sus perritos, a sus abuelitos, a todo el mundo. De verdad me alegro muchísimo de nuevo que estén por aquí. Recuerden que este es un canal hecho para ustedes, recuerden que esto es hecho para nosotros sentirnos un poco más cerca, ¿no? Para que estemos un poco más cerca de todo lo que refiere a las letras y especialmente pues a la literatura, a la lingüística, ¿cierto? Al lenguaje que nos compromete tanto, ¿listo? Entonces, para esta semana les traigo un nuevo tema, ¿listo? Para esta semana ya comenzamos un nuevo tema, ya dejamos atrás el romanticismo, ya planteamos un quiz, ya planteamos una evaluación en la cual pues espero que todo el mundo haya superado y de alguna manera tenga éxitos en todo esto, ¿listo? Entonces, continuando con esa línea, vamos a ver el realismo colombiano, ¿listo? Vimos anteriormente lo que fue la independencia, ¿cierto? La literatura de la independencia y cómo el romanticismo se tomó esa literatura de la independencia, ¿listo? Evidentemente estamos hablando de todas las partes colombianas, ¿cierto? Todo el trasegar colombiano en literatura hasta el momento, ¿listo? En este caso y para hoy tenemos el compromiso de ver el realismo colombiano, ¿listo? ¿Cuál fue esa tendencia realista, ¿cierto? ¿Cuál fue ese realismo que se vivió aquí en Colombia, que marcó la pauta fuertísimo de todo lo que conocemos hasta el momento, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Cuál fue de alguna manera una de las características principales de este realismo? ¿Por qué se oponía al romanticismo y demás? Todo eso lo vamos a ver a continuación, así que nada, acompáñenme entonces a este recorrido, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción de todo esto, ¿cierto? Vamos a ver el concepto, vamos a pasar por el contexto histórico, ¿cierto? Entonces vamos a enmarcarnos en la historia de lo que pasaba en ese momento en Colombia. Posterior a ello vamos a develar la teoría literaria con respecto a características, temas, todo lo del realismo, ¿listo? Vamos a ver entonces asimismo unos autores y unas obras. Y por último vamos a ver un video súper buenísimo que llega que toca las fibras de la gente porque fue algo que ocurrió, algo real aquí en Colombia que muchos autores han escrito sobre eso, tenemos muchas referencias en textos realistas y no realistas también, ¿cierto? Que fue la masacre de las bananeras. Yo creo que ya muchos de ustedes conocen de esto, ¿cierto? Por la parte de historia, pero de igual forma si no lo conocen no se preocupen que aquí les voy a contextualizar un poco de eso, ¿listo? Así que nada, esto es lo que vamos a ver. Acuérdense, alisten su cuaderno, alisten sus materiales para tomar los apuntes. Van a ver muchísimas cosas como siempre, pero pues ustedes saben que pues toman apuntes de lo necesario, ¿no? Toman apuntes de lo que ustedes consideren que es necesario, ¿listo? Así que nada, vamos a comenzar entonces dándole un barrido a todo lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces para aprender, ¿cierto? Pongo este para aprender porque es como el inicio de todo lo que nosotros vamos a conocer, ¿listo? Este movimiento, ¿cierto? Este movimiento literario, el realismo, ¿cierto? Surgió a finales del siglo XIX aquí en Colombia, luego después del romanticismo. Recuerden que el romanticismo lo tenemos por allá hacia 1830 y hasta 1860, 70, 80, ¿cierto? Este realismo es la continuación de ese romanticismo. Digo la continuación pues porque es lo que sucedió después del romanticismo. No quiere decir que sean lo mismo, ¿no? Pilas, porque el romanticismo es muy diferente a lo que fue el realismo, ¿listo? Entonces, ya para ese realismo, cogemos la última parte del siglo XIX y el principio del siglo XX, ¿listo? El realismo entonces concibe la novela como un reflejo fiel de la sociedad. Aquí ya tenemos un primer acercamiento a lo que es el realismo. Nosotros vamos a relatar a través de la realidad, no vamos a poner mantas sobre lo que no es, no vamos a poner cosas que no nos interesan, sino vamos a tratar de revelar la sociedad tal cual y como es, ¿listo? No necesitamos que nadie nos diga, ay, no, es que es bonita, es que es bella, no. Nosotros escribimos sobre eso y nosotros tenemos una concepción sobre ese realismo, ¿listo? Describe entonces todos esos aspectos sociales que ocurrieron durante esta época, ¿listo? Las masacres, las guerras, los cambios políticos, la hambruna, la pobreza y demás. Todos estos temas los trataba el realismo. Claro, evidentemente también los tomaba el romanticismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero este realismo les da un cambio totalmente diferente a la manera en cómo se escribe y a la manera de cómo se veía el mundo. Entonces aquí ya tenemos la visión del mundo, cambia por completo
porque ya no estamos ligados a los sentimientos y de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, esos sentimientos, a pesar de que son revolucionarios como lo fue el romanticismo, esos sentimientos están dados a través de qué, a través de la subjetividad. Entonces, si para mí era bueno o era malo, ahí terminaba la discusión, ¿no? Pero aquí el realismo dice, no señor, aquí pasan cosas, aquí está pasando algo y yo se los voy a contar tal cual como está pasando. Yo no necesito tener máscaras, yo me quito los sentimientos y voy a poner la cruda realidad, ¿listo? A partir de ahí es que nosotros comenzamos a través de lo que nosotros sentimos como realismo, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar como, de alguna manera, como dando como un acercamiento a este realismo, ¿listo? Permítanme, yo pongo mi cámara por aquí para que ustedes vean esa imagen que les puse ahí. Perfecto, listo. Entonces, fundación de un movimiento. Entonces, tenemos primero que tener en cuenta que el romanticismo y el costumbrismo se alejan del realismo totalmente, ¿listo? Bueno, vamos a comenzar por ahí. Entonces, las corrientes que vienen andando son el romanticismo y el costumbrismo, ¿listo? Claro, es hasta ahí, ¿no? Del romanticismo sale el costumbrismo porque nos muestra, como bien dijimos, las costumbres, salen los cuadros de costumbres, qué es lo que hacía la gente, qué es lo que no hacía la gente, mostraba las cosas de tal manera que todos vieran que se están pasando cosas y demás, ¿no? Este romanticismo y este costumbrismo, ¿cierto? Nos ofrecen una versión idílica y social del mundo, es decir, a pesar de que el mundo está mal, hay cosas buenas, ¿cierto? A pesar de que el mundo está mal, existen héroes. A pesar de que el mundo está mal, pues hay gente que también vive bien, hay gente que de alguna manera tiene las cosas. Si ven ahí como yo estoy metiendo los sentimientos en algo que realmente está pasando en la realidad, pues llega y dice el realismo, como lo decía anteriormente. Dice, no señor, vamos a romper eso porque es que de alguna manera ustedes están sentando únicamente en el sentimiento, pero si ustedes se ponen a ver, quítense las gafas de los sentimientos y vean que realmente pasan cosas en el mundo, ¿cierto? Y están pasando cosas de la realidad y están pasando cosas que de algún momento nadie quiere hablar. ¿Y por qué nadie quiere hablar? Porque de alguna u otra forma ese romanticismo en ese momento era lo que los ligaba a ellos a los sentimientos y era la parte más humana que ellos tenían. ¿Se acuerdan de la subjetividad que hablábamos? Entonces el realismo no rompe como tal los patrones del romanticismo, ¿cierto? Renuncia al protagonismo, renuncia al protagonista exaltado y lírico del autor. Es decir, ya no van a haber protagonistas así hermosos, ya no van a existir protagonistas que de alguna manera son los héroes de la patria, las personas a las que amamos y demás. Dice, no, parcero, vea, cualquier persona puede ser héroe, cualquier persona, persona con mañas, persona con, bueno, etcétera, con un montón de cosas, personas campesinas, también son los héroes y por eso es que se construye la realidad, ¿no? Por eso es que se construye entonces el romanticismo. Entonces, el romanticismo también tiene un cambio radical en la relación del escritor con el universo y la sociedad. Es decir, el escritor ya va a ver el universo de manera diferente y va a concebir la sociedad de manera diferente. ¿Listo? Ahí está el cambio diferencial con respecto al romanticismo, ¿listo? Mientras que en el romanticismo, claro, nos mostraban toda esta visión idílica y social del mundo que sí estaba pasando, claro que sí, salvo que ellos utilizaban, ¿qué? Los sentimientos. En cambio, en el realismo se aleja de eso, ¿cierto? Le pone más de tripas corazón, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces ya hay una visión más visceral, hay una visión más cruda de lo que está pasando y realmente así es como lo relatan, ¿listo? Vean, existen famosísimos casos que relatan hasta la forma en cómo ellos iban al baño, en la forma en cómo caminaban y demás, porque retratan realmente la realidad, ¿listo? Ese es como tal la concepción de realismo que nosotros tenemos aquí en Colombia. Ese fue el nicho como tal del realismo aquí en Colombia, ¿listo? Para abordar entonces todo esto tenemos que hablar obligatoriamente de un contexto histórico, de dónde parte, qué ocurría mientras estaba pasando el realismo y por qué estaba pasando eso mientras ocurría el realismo, ¿no? Dándonos cuenta de este contexto histórico nos decimos como, bueno, sí, tiene razón, ese contexto histórico era así, el realismo se va a basar en esto y en esto y en esto, ¿listo? Tenemos primero la primera concepción de la República de Colombia, es decir, Colombia viene de una independencia, ¿cierto? Viene entonces a consolidarse lo que nosotros conocemos hoy en día como lo es la República de Colombia, es decir, estados que mancomunadamente están a través de una república, ¿listo? Se comienza entonces a dar un orden político a lo que era Colombia. Vuelven entonces otra vez a surgir las clases sociales, que los pobres, que los ricos, que los de clase media, que los burgueses, que los que están aquí, que los que están allá y demás, ¿listo? Pilas ahí.
Tenemos luego después de eso la Guerra de los Mil Días, una guerra de la cual se desprendieron muchísimos acontecimientos históricos y esta guerra de los 1000 días nada más era la guerra de dos partidos políticos, en ese momento el conservador y el liberal, por el poder de Colombia, ¿listo? Los conservadores venían manejando el país, se vino en quiebra, entonces los liberales dijeron, no, pues ¿sabe qué? Vamos a mandarnos con toda y empezaron una guerra política que acabó terminando ser social, acabó siendo económico y demás, porque de alguna manera toda Colombia se vio afectada tras esta guerra, ¿listo? No obstante con eso, entonces viene después la separación de Panamá. La separación de Panamá fue un acontecimiento importantísimo aquí en Colombia porque de alguna manera ese nicho que era Panamá era importante para Colombia en la parte económica. No solo subsistía Panamá por sí sola, sino también ayudaba a Colombia. Pero entonces, como siempre, los visionarios estadounidenses se dieron cuenta de que esa vaina ahí era, mejor dicho, lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera una estrategia militar fuertemente blindada hacia qué, hacia China, que queda, digamos, longitudinalmente hablando, ¿cierto? Hacia Rusia, etcétera. Y además porque era la manera más fácil de pasar la mercancía de América que venía de Europa. ¿Para qué? Para no pagarles impuestos a otras personas, sino ellos querían que tener la tierrita ahí. Entonces, Estados Unidos, ¿qué? Lo que hizo, comprar literalmente, en algunas personas dicen que robó, etcétera, ¿cierto? No nos vamos a poner a discutir en eso, pero entonces esa separación de Panamá ayudó también entonces a que todas estas gestas de los partidos políticos crecieran más, la gente tenía más la pugna de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nos están quitando nuestro territorio? ¿Quién es ese Estados Unidos? Porque Estados Unidos viene a hacer esta vaina y demás, ¿listo? Después de esa separación de Panamá viene la reforma constitucional. Cuando hablamos de la reforma constitucional, entonces ya 1910, ¿cierto? Entonces vienen aquí a hablar de, no, esperen, calmémonos un momento, ya, sabemos que tenemos conservadores, sabemos que tenemos liberales, hagamos una cosa, hagamos un truequecillo ahí divino, ¿cierto? Donde las personas convivan en paz, vamos a tener territorios iguales, porque los conservadores mandaban más que los liberales, luego después que los liberales y demás, dijeron, ay, no, toda esa vaina no. Reformemos la constitución para que de alguna manera todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces se quitó la reelección de los presidentes para que no fueran los mismos siempre. De alguna manera comenzó, digamos, como la forma nueva de que un presidente cada 4 años, entonces 4 años un conservador, 4 años un liberal, 4 años un conservador y así hasta que se cansaron y luego después siguieron hasta lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y por último, algo importantísimo en la historia, en el contexto nacional colombiano que marcó muchísimo la realidad colombiana a partir de todo lo que pasó, fue la masacre de las bananeras. Nada más ni nada menos que la masacre de las bananeras ocurrió en el Magdalena, ¿cierto? Un grupo de personas que trabajaban en una plantación de plátanos, trabajaban en una compañía que se llama la United Fruit Company, ¿listo? Allí ellos decidieron hacer una huelga porque estaban protestando por sus derechos. Entonces, en la Carta de los Derechos que ellos exigían a los estadounidenses, que eran los dueños de la United Fruit Company, les exigían aumento de salario, les exigían que las habitaciones en donde durmieran fueran salubres, ¿cierto? Les exigían pagos a lo que ellos hacían, que las, no sé, las remuneraciones y demás. Pues imaginen ustedes que el gobierno americano se lavó las manos y le dijo, Colombia, ese es su problema. Si usted no hace algo con eso, nosotros nos vamos encima de todo el territorio colombiano. ¿Y qué hizo el famosísimo territorio colombiano? El Ejército Nacional de Colombia asesinó a más de 100 personas en ese momento en la United Fruit Company. Es decir, mató a los mismos colombianos por las órdenes de los americanos. ¿Listo? No lo digo yo, no lo invento yo, eso está así. Y eso fue un acontecimiento histórico increíble que hasta hoy en día nosotros seguimos reprochando. Muchas personas han escrito sobre eso. Gabriel García Márquez escribe sobre eso en 100 años de soledad. Muchos cronistas, ¿cierto? Y marco esto principalmente porque eso fue un nicho de realidad. ¿Listo? A partir de esa realidad es que se construye todo el realismo de lo que nosotros conocemos. Esa fue una fuente primaria del realismo de lo que nosotros conocemos. Listo, entonces, ese es el proceso histórico, ese es el contexto histórico que enmarca todo lo que aconteció con el realismo, ¿listo? Es decir, estas cosas anidaron todo lo que nosotros necesitábamos para conocer acerca del realismo, ¿listo? Todas estas cosas lo que hicieron fue ayudar a
argumentar cómo el realismo se estaba haciendo parte de todo eso, ¿listo? Si ustedes ven aquí en este contexto histórico, y es bueno verlo desde esta postura, no es posible mirarlo a través de de los sentimientos, ¿no? Obviamente hay sentimientos encontrados, hay muchos sentimientos que de alguna manera se desprenden de allí, ¿no? Pero tenemos que quitarnos lo que les decía, esas gafas de los sentimientos y mirar las cosas desde la realidad. ¿Cómo es posible que se estén matando entre la gente que tiene plata y los pobres cada vez se hacen más pobres? ¿Cómo es posible que la misma fuerza pública asesine a unas personas que simplemente piden más cosas para su trabajo digno, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente se tome el poder porque sí y se tomen las cosas porque sí, ¿no? Entonces, lo que hacía eso era la realidad, ¿no? Y el realismo trata de relatar esa realidad sin poner espejos de nada, sin poner mantas de nada, sino relatar lo que se necesita, ¿listo? En ese modo entonces vamos a pasar a lo concerniente ya como tal a la teoría literaria y para eso pues vamos a comenzar con las características de este realismo en Colombia, ¿listo? Entonces tenemos prácticamente 5 características en este realismo, ¿listo? La primera, se basa en la descripción de componentes de la realidad, entonces describe el componente principal o el lenguaje literario por excelencia es la descripción. Vamos a describir todo lo que pasa, tenemos que describir las cosas de manera real, ¿cierto? Los componentes de la realidad, qué es lo que está pasando, describe cómo viven las personas, describe cuáles son las cosas que afectan a las personas, cómo pasan las personas la vida diaria y demás, ¿listo? Segunda característica, el héroe no es un ser perfecto, contrario a lo que puede ser un humano cualquiera lleno de mañas. Ahí está lo que yo les decía. Los héroes en la literatura romántica eran aquellos que luchaban contra los españoles, eran aquellos que tenían la valerosidad, ¿cierto? El ser valerosos ante las cosas que pasaban y demás. Aquí el héroe puede ser cualquiera, hasta el más simple campesino como realmente la persona que lucha, ¿cierto? A espada y espada contra otra persona. Las personas son de carne y hueso como cualquier otras, ¿cierto? Es la realidad y cualquier héroe, ¿cierto? De alguna manera podemos ser todos. Por eso ya se deja a un lado la perfección. En los sentimientos, en el romanticismo buscamos la perfección que da a través de los sentidos, ¿no? Aquí no existe esa perfección porque todos somos de carne y hueso y todos tenemos defectos y todos tenemos pecados y demás, ¿listo? Eso es lo que hace diferente al realismo del romanticismo, ¿listo? Seguimos. No crea una realidad paralela ni un mundo feliz. Se basa en la realidad de su tiempo, ¿listo? Con esto quiero llegar y con eso se quiere decir que de alguna manera en el romanticismo se planteaba la realidad, claro, ¿cierto? Se planteaba las cosas que acontecían en ese momento, pero si ustedes se dan cuenta, no necesitamos que esto sea feliz o que esto sea triste, que esto sea, no sé, sentimental, que esto sea melancólico, no. Lo único que necesitamos es que sea real, ¿sí? Que si está pasando en este momento y está pasando cosas bien, pues de eso vamos a retratar. Pero si están pasando cosas malas, pues retratemos también esas cosas malas, ¿cierto? No necesitamos mostrar solamente las cosas bonitas, también tenemos cosas muy feas como lo que pasa diariamente aquí en Colombia, pues retratemos eso a través de la realidad. ¿Listo? Voy a correr este para aquí un poquitito. Ahora tenemos el hombre dominado. Aquí, perdón. Vamos a correrlo para aquí un poquitico. Aquí. Listo, muy bien. El hombre dominado por su realidad, contrario al romanticismo, donde predomina el sentimiento del hombre, ¿listo? El hombre en el romanticismo es dominado por sus sentimientos, por la subjetividad de los sentimientos, es decir, se caracteriza porque en todo lo que escribe tenga sentimientos, ¿listo? Esos sentimientos están ligados a muchas cosas, como lo nombramos, el amor, el odio, etc. Aquí en este realismo no nos interesa ese sentimiento, no nos interesa la forma en cómo nosotros veamos a través de la subjetividad, sino necesitamos es una objetividad. Ahí hay una diferencia muy grande entre el realismo y el romanticismo. El romanticismo se centra en la subjetividad y en cambio el realismo se centra en la objetividad, porque tenemos que ser objetivos con lo que pasa en esta realidad. ¿Listo? El hombre es dominado por la realidad en la que vive y no por sus sentimientos. Porque ustedes pónganse a pensar, si nosotros viéramos los sentimientos, esto sería, mejor dicho, como Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Todo perfecto, todo hermoso. Pero no. También vivimos una realidad que tenemos que afrontarla y también tenemos esta realidad que tenemos que vivirla. Eso era lo que pensaba el realismo en ese momento a causa de todas las cosas que yo les nombré anteriormente. ¿Listo? Y por último, la obra del escritor tiene un compromiso social ligado a la realidad inmediata. Es decir, hay un compromiso social con querer develar todas las cosas que están pasando. Hay un compromiso social por la gente que está pasando todo esto, ¿verdad?
Y además pues está ligado a la realidad inmediata, ¿listo? Acuérdense siempre de ese concepto, la realidad inmediata. Todo se basa en la realidad. Todo se basa en la realidad. Que si estamos viendo, no sé, que como una mosca lleva comida a las otras moscas, pues relatemos eso, porque es lo que estamos viendo en la realidad. No le metamos, ay, pobrecita la mosquita, ¿será que de alguna manera puede comer? ¿Será que puede llevar las cosas? ¿Será que...? No, no nos interesa eso, nos interesa mostrar la realidad a través de los sucesos y los acontecimientos que están pasando en este momento. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a continuar a los temas que abordaban estas novelas realistas, ¿listo? 5 temas. El primero, costumbres de los pueblos colombianos. Entonces mostraban las costumbres de los pueblos antioqueños, de los pueblos boyacenses, cundinamarqueses, ¿cierto? Costeños, etcétera. Todas las costumbres de los pueblos. ¿Por qué? Porque es la realidad más próxima a las culturas de todos los pueblos, ¿no? Segundo tema, el hombre enfrentando ambientes hostiles. Todas las novelas realistas siempre va a haber una escena o un artefacto en el que el hombre se va enfrentando a ambientes que son desconocidos para él, que tienen peligros, pero como lo vemos, si ustedes lo logran, digamos, ya como ir captando, pues esa es la realidad. No tenemos que estar diciendo que en la selva todo es hermoso y que solo hay guacamayas. No, señor. Hay tigres, hay serpientes, ¿cierto? La selva es grandísima y la selva es en donde ocurren muchas cosas que el realismo va a tomar la selva como punto de partida, ¿cierto? No solo la selva, sino los mismos pueblos en donde está toda la gente congregada con miseria, con pobreza y demás. ¿Listo? Siguiente tema, la realidad del trabajador es el caucho. Entonces, aquí, como estamos enfrentados a la realidad, pues miremos qué hace la gente para subsistir. En ese momento aquí en Colombia, no solo digamos cuando los españoles se llevaron todo el oro, una parte primordial fue el caucho no se conocía en Europa y aquí en Colombia se daba como arroz. Así que todo esto fueron retratados a través de las novelas realistas, ¿no? El trabajador a partir del caucho, ¿listo? Otro tema recurrente eran las guerras entre los dos partidos políticos tradicionales colombianos, como los nombraba anteriormente, los conservadores y los políticos. Hablaban entonces de las realidades de qué pasaba en ese tiempo con esos dos partidos políticos, de todas las guerras que hubo, de la forma en cómo se dividía la gente, en cómo se dividía unos con otros y demás, ¿no? En ese entonces hay una novela muy interesante que se llama Manchas de Aceite y relata ese mismo acontecimiento entre las guerras de estos dos partidos. ¿Listo? Y por último, el último tema, o lo que les digo siempre, no hay muchos más, pero pues yo les pongo 5 para que entremos en contexto, ¿no? Y el último tema se llama conflictos entre indígenas y terratenientes. ¿Listo? Entonces aquí esos conflictos entre los gente normal del pueblo con la gente que de alguna manera los dominaba. Eso era parte de las escrituras que tenían en ese momento la literatura realista. ¿Listo? Claros hasta ahí, espero que todo haya quedado claro con respecto a los temas, con respecto a las características de la literatura realista, porque ahora vamos a ver los autores y las obras. ¿Listo? De esta manera, pues ya digamos vamos como dándole un cuerpo a esto del realismo y vamos finalizando esto del realismo para ya poder abordar todo esto. ¿Listo? Tenemos cuatro grandes autores de lo que corresponde a la literatura del realismo. Tomás Carrasquilla, José Eustacio Rivera, César Eduardo Piedradita y Luis Tablanca. ¿Listo? Esta gente, de alguna manera, tiene en su haber el realismo puro, ¿listo? Trata de reflejar lo que pasa en la sociedad sin ataduras, sin que nadie se interponga, sin que los sentimientos se interpongan, sino que simplemente denuncian la sociedad como es, hacen un relato de la sociedad y muestran cómo vivía la gente en ese momento, ¿listo? Tomás Carrasquilla con La Marquesa de Yolombó, obra inédita del realismo colombiano. Tomás Carrasquilla fue junto con un mexicano y junto con un argentino, quienes fueron los líderes de este realismo a nivel latinoamericano. Imagínense la importancia de Tomás Carrasquilla. José Eustacio Rivera no se queda atrás. José Eustacio Rivera con La Vorágine también es un señor que recrea la forma en cómo vive en Colombia, recrea los partidos políticos, recrea la pobreza, la miseria, ¿cierto? Recrea también la clase alta y demás, ¿listo? César Eduardo Piedradita con Mancha de Aceite, como lo nombraba anteriormente, las guerras entre los políticos conservadores y liberales, y por último, Luis Tablanca, cuando de alguna manera nos damos a entender que este señor también nos habla de la manera en cómo los conservadores y los liberales libraban batallas por el poder político de Colombia. ¿Listo? Una obra de este señor se llama Una derrota sin batalla. ¿Listo?
4 autores, 4 obras representantes del realismo colombiano. La siguiente semana, cuando de alguna manera abordemos un poco más o ahí llevemos a la práctica este tema, nos vamos a dar cuenta de alguna de estas obras, cómo podemos ver la realidad reflejada en sus letras. ¿Listo? Ahora, quiero que se centren y quiero que se concentren en el video que les voy a presentar a continuación. Es un video en donde relata de alguna manera los acontecimientos que pasaron en la masacre de las bananeras que les contaba anteriormente. ¿Listo? Lo pongo porque es que es la realidad pura, es la realidad cruda que se vive y es la realidad de la que retrataban y de la que escribían los autores de la época. Así que nada, espero que lo vean todo. Es más histórico que literario, pero pues lo que les digo siempre, mírenlo siempre en el sentido de los relatos, de las narraciones y de las letras, todos estos acontecimientos. ¿Listo? Aquí se los dejo, espero que lo disfruten y ya nos vemos entonces. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelquistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas. De una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200 y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda
de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé si lo más importante son fechas, pero de todas maneras hay procesos que son muy importantes entender y yo valoro y aprecio cualquier proceso de enseñanza y de cultura. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, ¿qué tal les pareció entonces el video, ¿no? Interesante cómo nos podemos replantear la cuestión social, ¿no? El ámbito social y pues lo que siempre les digo, ¿no? Todo pues ojalá sea a través de las letras, cómo nosotros podemos reformar todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando y más ahorita hoy en día con tantos problemas sociales a través de las letras, ¿no? Así como lo hacían estas personas que a través de las letras intentaban salvaguardarse en muchas cosas, ¿listo? Interesante verlo desde ese punto de vista, ¿listo? Eso es todo, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por prestarme atención, espero haya quedado muy claro este tema, pueden verlo 10.000 veces si quieren más, acuérdense que siempre van a estar aquí sus videos para las clases de literatura y lenguaje, ¿listo? Muchísimas gracias por todo, qué bueno de verdad tenerlos aquí. Recuerden cuidarse mucho, recuerden quedarse en casa y nos vemos entonces la siguiente semana. Bueno, nos esperé en la clase por Skype del jueves. Bueno, juiciosos, nos vemos. Chao, nos vemos.